Hola queridos amigos y hermanos, estamos desde aquí de Vida Nueva para compartir juntamente con ustedes una vez más y hacer una reflexión acerca de estos acontecimientos que estamos viviendo, experimentando todo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado también que juntamente con esta pandemia hay algunos efectos colaterales que van a traer por consecuencia algún daño a las personas. Y cuando hablamos de este daño, hablamos acerca de un problema que se genera llamado los trastornos de ansiedad. Estos trastornos de ansiedad son producidos básicamente cuando nosotros entramos a situaciones de carácter desconocido, a situaciones que no podemos superar según nuestras capacidades, que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa experiencia y lo impredecible del final de la experiencia. Cuando nosotros empezamos a vivir esto que también podríamos denominar una crisis, nos damos cuenta que no solamente el tema de coronavirus es el que nos está afectando, sino también estos efectos colaterales, como les acabo de contar, que tienen que ver con los trastornos de la ansiedad. Quisiera compartir con ustedes 7 puntos acerca que si usted lo observa claramente, le van a poder ayudar para poder confrontar mejor emocionalmente lo que le está aconteciendo a usted y a millones de personas en el mundo. Una de las cosas que todos buscamos insaciablemente para poder resolver una situación, una crisis, es información. Y buscamos a través de todos los medios que tenemos, desde internet, la televisión, los diarios y las personas que saben. Incesablemente buscamos informarnos para buscar seguridad, para buscar un medio certero que nos señale el camino a seguir, la dirección donde conducirnos, para encontrar con ellos seguridad. La excesiva exposición a la información acerca de esta pandemia, y si nosotros lo hacemos así en forma muy reiterada durante 24 horas, esta va a traer una consecuencia nociva a nuestra alma y a nuestra mente. Lo que va a generar en nosotros toda esta demasiada información es que vamos a caer bajo estado de ansiedad. Y este estado de ansiedad va a empezar a generar una crisis no simplemente externa, sino que dentro de nosotros. Nos damos cuenta que esta situación de ansiedad, mientras más nos preocupamos de ella, mientras más leemos, mientras más informaciones, va a crecer dentro de nosotros la ansiedad y la inestabilidad emocional va a crecer. Como consecuencia vamos a sentir miedo. El miedo es lógico, esperable, como producto de la ansiedad. Lo más interesante que debemos hacer nosotros es que debemos entender una cosa. Debemos coger la información, almacenar, guardar la información, pero no vivir todo el día informado para que la ansiedad no nos alcance. Segundo, cuando nosotros hemos llenado nuestra vida de mucha información, vamos a tender a ser ansiedad. Y la ansiedad, por consecuencia, nos va a traer otras reacciones. Una de ellas va a ser el miedo. El miedo es lógico, esperable, como producto de la ansiedad. Lo que debemos aprender a hacer cuando sintamos mucho miedo y estos miedos se están apoderando de nosotros al caos y a la angustia y a la desesperación, nosotros debemos detenernos y debemos racionalizarlo. ¿Cómo se racionaliza? Debo comparar lo que estoy sintiendo, que son los miedos, con la realidad que tengo. Debo mirar alrededor mío y darme cuenta que las situaciones no son tal como las estoy sintiendo. Estoy en mi casa, me lavo las manos, tengo todos los cuidados necesarios. Estoy obedeciendo correctamente a todo lo que las autoridades me señalan. Por lo tanto, mis temores no tienen razón de ser. Lo que los temores deberían provocar sí en nosotros
y los cuales nosotros deberíamos usarlos como un medio de protección, es decir, para generar acciones coherentes con la necesidad. Por ejemplo, lavarnos siempre las manos, por ejemplo, transcurrir el tiempo más posible en nuestras casas. Entonces nos damos cuenta que si la ansiedad sigue creciendo en nosotros, va a ir manifestando nuevas sensaciones. Primero era llenarnos de temores. Las otras de las sensaciones que también generan la ansiedad es la incertidumbre. La incertidumbre es el alimento de la ansiedad. La ansiedad genera un estado de incertidumbre. Estamos frente a un enemigo mortal. Estamos delante de algo desconocido. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta cuarentena. No sabemos qué daño va a dejar. Entonces, cuando empezamos a hacer todos esos análisis mirando en una proyección de futuro, nos descompensamos internamente. Entonces empieza a crecer y a desarrollar nuevamente la ansiedad de nosotros y caemos en medio del caos. ¿Qué debemos hacer ante esa realidad? Debemos aceptarla. Debemos decir, esto es lo que nos toca vivir, lo acepto, me centro en la realidad, acepto la realidad y voy a generar acciones coherentes a esta realidad. La realidad no puede ser vista a mediano o largo plazo, como suele hacernos nosotros. Esta realidad debe ser con un proceso más lento de día a día. Día a día nosotros debemos estar viendo cómo los acontecimientos están ocurriendo en el país e ir evaluando, e ir tomando las medidas necesarias y coherentes para que esta incertidumbre se vaya de nosotros. Estar en nuestras casas nos va a generar mucho tiempo. Vamos a tener mucho tiempo para realizar acciones que antes ocupábamos ese tiempo en nuestras actividades de trabajo. Una de las cosas que debemos hacer es entender que tenemos la oportunidad para realizar todo aquello que dijimos no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, no lo puedo hacer porque estoy trabajando, no puedo realizar un sueño, por ejemplo, de levantarme tarde, acostarme temprano. Otra realidad también, ordenar todos aquellos muebles que están desordenados y que nunca hemos ordenado. Son todas esas cosas que podríamos hacer. La otra, siempre deseé leer ese libro y está en la estantería un montón de ellos esperándote. Lee un libro, empieza a leer un libro y te vas a dar cuenta que va a ser un tiempo activo, provechoso. Entonces tú vas a sentirte ocupado, te vas a cansar y vas a poder avanzar. Entonces la incertidumbre no tendrá lugar en tu vida. Si al decantar el tiempo esta cuarentena va creciendo, por cierto, las emociones van a ir siendo evolutivas, vas a ir cambiando de actitud, de conducta, porque el tiempo en la casa, el tiempo ahí cercano a tu esposa, cuando no estabas acostumbrado a estar cerca de ella tanto tiempo, o a tus hijos tanto tiempo, va a empezar a generar emociones. Las emociones son un tema muy interesante que siempre tienen origen. Y muchas veces estos orígenes de las emociones se empiezan a expresar en nuestra conducta y comportamiento con los demás. Desde ahí en que empezamos a expresar angustia, debilitando así nuestro aparato inmunológico y produciendo un daño psicoemocional. Es decir, ya no tenemos un daño simplemente psicológico, mental, sino que empezamos a generar un daño psicoemocional como resultado de la experiencia que estamos viviendo. ¿Cómo enfrentamos estos sentimientos? Lo que nosotros debemos hacer es compartirlo. Tenemos que hablar del hastío, del cansancio, del aburrimiento y de todas las sensaciones negativas que te están provocando esta experiencia de cuarentena.
En este punto, si tú empiezas a hablar, descubrirás lo importante que es y lo valiente que debe ser y lo bueno que es verbalizar lo que sentimos. Muchas veces nosotros tenemos problemas, conflictos y dificultades con nuestros semejantes, es porque no hemos verbalizado las cosas que nos afectan. Entonces ellas toman formas en nuestro carácter y en esas formas nos irritamos, nos angustiamos y se generan las dificultades en las relaciones interpersonales. Por eso que es necesario que nosotros vayamos viendo que todo esto va a ir ocurriendo como un proceso de una enfermedad que se va desarrollando mediante el tiempo pasa. Porque usted no sabe cuánto tiempo es el que va a estar en esta prisión voluntaria que es su casa. Otro de los puntos importantes a considerar es que debemos ser realistas. Ser realista significa ver la realidad tal cual es. Es decir, para esto necesitamos sentarnos, examinar, cuantificar y darnos cuenta. Hay gente que piensa que porque siendo jóvenes ellos no van a estar expuestos a los daños de esta pandemia, cuando en realidad ella no excluye a nadie. Entonces cuando yo les bajo el perfil, pienso que a mí no me va a dañar. No estoy viendo la realidad. Pienso que a mí no porque soy joven. Pero la realidad me muestra otra, que le pasa a jóvenes, adultos, niños y a todas las personas que no cuidan correctamente ni sigan las instrucciones de protección que la autoridad ha entregado. Están las otras conductas, que son las conductas alarmistas, que van más allá, que empiezan a tener extremo cuidado, principalmente, y andan con un infrarrojo poniéndose en la frente a todo, a ver si tienen fiebre o a ver si tienen algún síntoma para no acercarse a esas personas. Hay algo que nosotros debemos llegar a entender, que no hay cosa más trágica para el ser humano cuando descubre que no tiene el control de lo que ocurre. Cuando llega a entender que no puede controlar los acontecimientos, las situaciones, las circunstancias, y mayormente cuando no sabe cuándo estas van a concluir. Mantenernos en una expresión controlada es ver y aceptar la realidad día a día, no hoy día, sino día a día. Durante ese periodo, tú vas a empezar a ver que la pandemia se mueve alrededor tuyo, que se mueve como lo dice en el Salmo 91, se mueve, pero tú permaneces. ¿Por qué? Porque has entrado en un camino y has creado un sistema de seguridad. Aunque te parezca aburrido, aunque no te parezca agradable, tú debes pensar que es la mejor zona donde puedes estar hoy día. Es el mejor lugar donde puedes estar. Si tú empiezas a ver la realidad así, la impaciencia no llenará tu corazón, que también es el resultado de la ansiedad. Por lo tanto, nosotros debemos estar trabajando constantemente, día a día, y haciendo un examen de nuestro mundo interior y descubriendo qué está ocasionando esta experiencia de cuarentena en nosotros. Por último, te quiero compartir que nosotros como creyentes deberíamos reconocer que el Señor Jesús nos advirtió de esto. En Lucas 21:11 Él dijo que en los finales tiempos habrían terremotos, habrían señales, habrían pestes en todos lugares de la tierra. Si Jesús lo dijo es porque lo hizo con el gran sentimiento de Dios, de que nosotros fuéramos previsores y estuviéramos preparados para cuando estos acontecimientos ocurrieran. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos confiar en lo que la Biblia dice. Hoy día es donde debemos hacer firme nuestra decisión del creo. Creo que Dios tiene el control
de todas estas situaciones y circunstancias. Creo que Dios está trabajando en las circunstancias, pero por sobre todas las cosas, Dios está trabajando a través de mí y las circunstancias. Recuerda que el gran problema para que Dios trabaje correctamente en el mundo no son ningún impedimento más que el libre albedrío del hombre. Esa capacidad de decirle sí o no a lo que Dios le está proponiendo. Hoy día nosotros debemos estar tranquilos. Hoy día nosotros debemos llenarnos de paz. Pero la persona me dirá, ¿cómo yo me lleno de paz en medio de esto? ¿Sabes cómo te puedes llenar de paz? Por medio de la fe. Por medio de creer que Dios nos ama. Mira lo que la Biblia dice, 1 Pedro 5:7. Sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense, la Biblia dice, Dios tiene cuidado de vosotros. Dios no dice, Dios tiene cuidado de tu auto, de tu casa, de tu trabajo. No, Dios tiene cuidado de ti. Y Dios desea protegerte. Pero tú tienes que entrar a esa barrera de protección que Dios te brinda. Tú tienes que entrar a esa experiencia, a ese lugar seguro que Dios tiene. En el Antiguo Testamento había un lugar que se llamaba el lugar de refugio. A este lugar de refugio podían ir todas las personas que hubiesen cometido un delito. Y cuando llegaban a ese lugar de refugio, la ley no les podía alcanzar, ni les podía dañar, porque ellos llegaban a un lugar que los protegía. Mientras ellos estaban dentro de ese lugar, la protección estaba. El problema era cuando ellos salían de ese lugar, salían de la protección. De la misma manera, cuando tú haces lo prudente, lo correcto, cuando tú sigues y crees que Dios está trabajando poderosamente en la mente de nuestras autoridades para tomar decisiones sabias e inteligentes, tú estás yendo al lugar de refugio. Por tanto, la ansiedad no debería ser parte de tu vida, no debería ser parte de tu alma, porque estás en un lugar seguro. Es el lugar que Dios tenía preparado para ti, para este tiempo, como el lugar de refugio. Pero es que no te agrada, es diferente. Aquí no se trata de agradarse a sí mismo, ni agradar a Dios, sino de protegernos. En Filipenses 4, 6 y 7 encontramos una hermosa declaración. Por nada estéis afanosos, es decir, por nada estén ansiosos. No se llenen de ansiedad que ojalá esto terminara pronto. No va a ser pronto, no lo va a ser. Sabemos que aquí hay un camino de meses a caminar en función de la protección de nuestras vidas. Que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracias. Y el Dios guardará vuestro corazón y alma en completa paz. Qué interesante. Si te sientes ansioso, si te sientes como estoy desesperado y te sientes como un león en la jaula, tú deberías tratar de buscar estos medios para bajar la ansiedad. La ansiedad se baja simplemente generando planes de contingencia en el lugar que me encuentro. Y esos planes de contingencia me van a ser un auxilio, sabiendo que esto no va a ser permanente. Este es un periodo, si bien pueden ser meses, pero es un periodo, no es permanente. Por lo tanto, tienes que verlo como que has iniciado un periodo y este periodo a su tiempo va a concluir. Entonces dirás, gracias Señor, porque tú me enseñaste algo. Me enseñaste la prudencia, me enseñaste, Señor, la simplicidad de la obediencia, la simplicidad, Señor, de no hacer nada, porque quedé fuera de control, porque la situación y las circunstancias superaban mis capacidades. Hoy día
Solo nos queda esperar. Nada más que esperar. Esperar. Simplemente. Debo comunicarte que en China ya van 3 días en que ya no han tenido nuevos contagiados. Pero ellos tuvieron que esperar un buen tiempo en sus hogares, junto a su familia, y tratar todos estos temas como la ansiedad para esperar tranquilamente que algo ocurriera a favor de su vida. Dios es bueno y Dios no nos va a entregar una carga más allá de la que nosotros estamos en capacidad de soportar y de llevar. Cuando sientas que la ansiedad te llena, busca a alguien, conversa, ora por teléfono con un hermano, conversa con un hermano, ve la manera de estar siempre renovando tu mundo interior a través también de una relación personal con Dios. Aprovecha el tiempo, lee la Biblia, lee un libro, descansa. A lo mejor estáis súper agotados. Descansa, aprovecha el tiempo. Haz que este tiempo sea un tiempo de provecho, no es un tiempo de pérdida, es un tiempo que se puede aprovechar. Si esto te parece bien y crees que es beneficioso para otro, escucha, dedito para arriba, chiquillo, y lo otro, hazlo viral. Y visítanos en nuestra página, en Instagram, en Facebook. Ahí nos vas a encontrar como Vida Nueva. El Señor les bendiga, el Señor les haga bien. Muchas, pero muchas gracias. Espero durante la semana estar haciendo otras cositas para estar relacionándonos con ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias.